gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad, hermanos, de estar presentes el primer día de la semana, día que la iglesia se congrega en donde quiera que esté establecida. Bienvenidos todos, Dios bendiga a cada uno. Vamos a, hermanos, a llevar a cabo el servicio de adoración a nuestro Padre Celestial en esta tarde. Hermano Fidel, vamos a pedir que nos dirija una primera oración en un momento. Recordando también a los hermanos García, que no están entre nosotros y que tal vez vengan en camino, o si no, pronto, tal vez en su regreso, bien con bien. Y a los otros hermanos que esta tarde no están. Todos sintámonos contentos, sintámonos, hermanos, felices de estar aquí y para adorar así juntos el nombre de nuestro Dios, con oraciones, con alabanzas, recordando el memorial, sacrificio de Cristo por nuestra salvación y asimismo oír el mensaje, la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Así que, hermanos, bienvenidos. Vamos a estar puestos de pie y así damos lugar a la primera oración y después seguiremos con los cantos. Oremos, hermanos. Bendito y Padre Dios, te damos gracias primeramente, mi Dios, porque nos das el privilegio, Padre, de estar reunidos aquí para darte la gloria, la honra, para hacer las cosas como a ti te agradan, Padre Dios. Te rogamos, Padre, que cada uno de nosotros, mi Dios, nos des el entendimiento, nos des la sabiduría, Señor, para captar lo que tengas para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, por aquellos que vienen en camino, mi Dios, que lleguen, Padre, que no se pierdan esta bendición, porque te venimos a dar la gloria y la honra, las gracias por todas las cosas que haces con cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Dios, y tómanos en tus manos, haz con nosotros lo que tu voluntad y no la nuestra, mi Dios. Bendice a los que traen la palabra, bendice tus cantos, mi Dios, bendice a cada uno de mis hermanos. Y ayúdanos, mi Dios, para que nada ni nada nos deje de reunirnos a darte la gloria, la honra a ti, que eres el único digno, mi Dios, porque todas las cosas te las debemos, Padre. Gracias. Y todo, Padre, te lo pidemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a comenzar. Primero, alabanza a nuestro Dios, hermanos, el número 17. Mi fe espera en ti. Entonamos. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame
canto. Está en la pantalla. Dame la fe de mi Jesús. Vamos a ver. Dame la fe de mi Jesús, la fe bendita del Señor, que al afligido da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder de los demonios vencedor, que fieras no podrán vencer, ni dominarla el opresor, que pueda hoguera soportar, premio de mártir alcanzar. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que pueda proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar, que puede el cielo escalar o aquí con Cristo caminar. Después de este último canto, vamos a dejar el lugar para las clases respectivamente y así también nuestra lección aquí en el auditorio. 82. Vamos a ver. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando en nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Bien. Adelante los niños en esta tarde y llegamos al lugar. Nuestro hermano que estará
impartiendo la lección en esta tarde. El Señor los bendiga en esta tarde, hermanos. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de compartir de su palabra, compartir el mensaje de la reflexión. Así también a los obispos por la invitación. Bien, pues yo soy, ya me conocen, ¿verdad? Mis hermanos y no sé si algunos de los visitantes. Mi nombre es José René Hernández y bien, soy miembro de la iglesia aquí de Álamo, de la iglesia de Cristo de Álamo. Así que voy a pedirles que vayan conmigo, ¿verdad? En sus Biblias. Pues bueno, vamos al libro de Romanos 10:10. Si lo tiene usted, me hace saber, ¿verdad? Con amén. ¿Sí lo tenemos? Muy bien. Y dice así la palabra de Dios lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez más, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Inclinemos nuestro rostro. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre en esta tarde, pidiéndote, Señor, que abres nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, así como lo hiciste allá en el camino de Maús, que abriste la palabra, Señor, y los corazones ardían de estas dos personas cuando pudieron entender y conocer que, Señor, quién eres tú. Así también, Padre, te pedimos que guardes también la enseñanza para que podamos aplicarla en el momento que se necesite, que se requiere, ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, y ponemos esta reflexión de la palabra, la ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Padre, sea quien dirija también. Claro, Señor. Todo esto lo hacemos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 En el año de 1859, uno de los más grandes equilibristas famoso en el mundo, de origen francés, había hecho su anuncio de cruzar por un cable, cruzar las cataratas del Niágara. Yo nunca he estado ahí, pero las he visto y sé que está ubicada en la parte de Canadá, Ontario, y la parte de Estados Unidos, Nueva York. Lo que yo he visto se ve impresionante, esas caídas de agua. Así que Charles Blondin había anunciado que él iba a cruzarla y de hecho había hecho la invitación, lo cual se llegó ese día, el 30 de julio de ese año. Ahí estaba su familia, sus amigos, estaba los que le seguían, y periodistas, y tomaron fotografía, listos para tomar esa fotografía. Charles estaba haciendo sus preparativos, sus ejercicios para cruzarlo, y voltea hacia la audiencia y les dice lo siguiente: ¿creen ustedes que yo puedo cruzar el Niágara? Las cataratas del Niágara. A lo cual todos dijeron al unísono: claro, sí creemos. Ahora lo repetían: te creemos y creemos. Bien, continuó. Él traía una vara para equilibrio. Estaba concentrado y vuelve a voltear y vuelve a decir a la audiencia: ¿y creen que yo lo pueda cruzar? Pero ahora
hombros. Como que titubearon y dijeron al unísono, sí lo creemos, creemos que sí. Bien, entonces hace la pregunta, y la pregunta fue clara cuando dijo, bueno, ¿y quién es mi voluntario? ¿Quién quiere ser mi voluntario? A la cual, ahí sí todos callaron. No se oía nada, solo se oía las estrepitosas aguas, el sonido del agua cayendo, pero se hizo un silencio. Esto no termina ahí, pero lo vamos a ver al final. ¿Cuál fue el desenlace en este anuncio de Charles Blondin? De hecho, leímos también una porción de la palabra en la cual con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestro tema es precisamente el creer y la fe. Desde el domingo pasado se ha estado hablando sobre la fe. Déjenme decirles, hermano, que creer y tener fe son palabras que son similares, pero tienen una connotación distinta y diferente. De hecho, el creer, buscándolo, ¿verdad? Su etimología significa del griego pisteus, que significa creer. Vamos a decir, cuando alguien ha visto y ha usado, en este caso, el intelecto, los sentidos, los sentimientos, puede llegar a decir, bueno, sí, creo. Mire, hermano, déjeme decirle que se puede creer de muchas formas y de muchas maneras. Primero, bueno, se puede creer, hermanos, se puede creer en acontecimientos, en personajes históricos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era un niño y me dijeron a mí en la escuela que Cristóbal Colón había descubierto América. Y son españoles, dije yo, pues está bien. Y que nos habían conquistado por 400 años. Y lo creo. Y dijeron, bueno, pues es por eso que nosotros hablamos el español, porque nos conquistaron los españoles, lo creo. Que en Estados Unidos fue colonizado por los ingleses y que, bueno, pues vinieron de Inglaterra y se formaron 13 colonias y se hizo lo que es Estados Unidos y hablan en inglés y lo creemos. El creer, hermanos, está involucrado la razón, está involucrado, vamos a decir, diríamos, los sentidos, ¿sí? Cuando yo he preguntado a las personas, en el medio que yo me muevo, ¿verdad? Llego a preguntar, ¿cree usted en Dios? Y la gente llega a decir, claro, yo creo en Dios. Y les hago la pregunta, bueno, ¿verdad creen en Dios? Le digo, sí creo en Dios, pero fíjense que yo puedo observar en ellos, o he observado en muchas personas que dicen creer en el Señor, pero no se mira una vida de transformación realmente. Puedo observar, escuchar expresiones que no son dignas, expresiones como hablan, con maldiciones, vamos a decirlo así. También he visto que portan algún tipo de objetos de idolatría. Hay personas que traen ahí la muerte, le llaman la Santísima Muerte. Personas que en sus muebles traen a un ídolo, a Valverde, a Pancho Villa. Cuando les preguntas, ¿creen en Dios? Dicen, sí, creo en Dios. ¿Y ellos? Dicen, bueno, también, pero más en Dios. Entonces, creer y tener fe son dos cosas distintas, aunque una te lleva a la otra, hermanos. En este caso, la fe, la connotación o el vocablo o la etimología griega significa pistis, que significa confianza. De hecho, esto es más que creer, pero es creer sin pruebas, sin ver.
Entonces marca una diferencia. Por lo tanto, se refiere la fe a la certeza, a la fidelidad, a la convicción, a una fe, vamos a decir, a una parte de creer, va a brincar una raya, una línea donde va a pasar, y esa es mucho más que creer, es la fe. De hecho, la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, y aquí va a haber la acción, pero con la boca para salvación. O sea, creer y la fe se va a mirar en la persona. Y creer, pues, ahí va a quedar. Pero vamos a ver que en el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 1, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para ello, hermanos, voy a dar un punto, 3 puntos. Vamos a ver de la incredulidad a creer, pero hay reproche. Y estaba yo observando a mi hermano Palomares en la mañana, y estaba compartiendo prácticamente parte de lo que yo tenía preparado ya a tiempo, ¿verdad? Y mira, Dios no se equivoca. Y optó también él por un pasaje bíblico que está en el libro de Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Si usted lo tiene, hermano, sígame también en su Biblia. Es importante que usted también, hermano, manejemos nuestra escritura. ¿Por qué? Porque al nosotros leer la palabra, nosotros podemos anotar, podemos rayar para poder tenerlo también como estudio, para cuando se requiera. Es interesante, hermanos, entender y comprender el privilegio de tener la palabra de Dios, las escrituras en nuestras manos, porque su origen no tenía capítulos, no tenía versículos, de hecho no estaba en esta traducción que gozamos de ella. La Biblia no tenía ni comentarios, no tenía mapas, y ahora los tenemos, y es un gran privilegio, eso lo mencionó también nuestro hermano Ernst, es verdad eso. Bueno, en Juan capítulo 24, 20, sí, el Señor Jesús va a hacer un reproche. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Y podemos ver que, si usted sigue conmigo ahí, usted va a ver algo muy interesante, hermano. Vamos a decir, la incredulidad, ¿verdad?, de Tomás. Y vamos a leer, si usted está conmigo, vamos a leer del 24 al 29. ¿Lo tiene usted? ¿De qué capítulo, hermano? El capítulo 20, hermano. 20, 24. Al 29. ¿Lo tiene? Bien, vamos a leerlo. Vayan conmigo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En el contexto vamos a entender que Jesús había ido a la cruz, había resucitado, y no se presentaba, ¿verdad?, con los discípulos con pruebas indeductibles, pruebas de la crucifixión o pruebas de lo que había acontecido. Así que, dice el 25, le dijeron pues los otros, ¿verdad?, discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en mis manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca las manos y mételas en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás responde y le dice, Señor mío, Dios mío. Y aquí viene lo que el Señor dice. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí, hermanos, está haciendo la diferencia ya de lo que es creer y tener una fe. Hay un reproche. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, o las personas dicen, pues cuando les comparten del Señor,
pues hasta no ver, compruébame que el Señor existe, hasta no ver, dice, no creer. Hay expresiones que dicen las personas, las gentes que dicen, ¿sabes qué? Si mi familiar está enfermo, si me lo curas, entonces yo te creeré. Usted ha oído eso, ¿verdad? Es común que nuestra familia acontezca o con los amigos acontezca esto. Así que, hermanos, déjame decirles lo siguiente. Muchas personas, bueno, creen que existe y otros pues van a no creerlo, ¿verdad? Pero es interesante porque Santiago 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, hermano. Así que creer no es suficiente. ¿Por qué, hermano? Porque tiene que cruzar esa línea. Las personas quieren ver, usar los sentidos, y si no lo ven, pues para ellos no existe esto, como no creen. En Hebreos 11:6 dice, pero la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él cree que le hay y que es galardonador a los que le buscan, hermano. Bien, estoy un poquito batallando con la lectura por la cuestión de mi ojo. Estaba pensando que yo iba a poder ver con claro, aunque esté cerca, pero sí estoy un poquito batallando, tengo que aceptar esto. Bien, vamos al otro punto, es creer. Creer es aceptar, hermanos, pero la fe es confiar y es obedecer. Hay dos cosas distintas. Y vamos a ver a lo que es el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Si usted lo tiene, bueno, pues me hacen saber con amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Me interesa y me gusta mucho este evangelio, hermanos, porque el evangelio de Mateo menciona a Bartimeo como dos ciegos que reciben la vista. En Lucas lo menciona como, bueno, como un ciego que recibe la vista, nada más. Pero aquí en el evangelio de Marcos tiene una connotación más profunda. De hecho, le da un nombre propio, Bartimeo. Y vamos a leer, ¿verdad?, acerca de el ciego Bartimeo recibe la vista. Usted lo tiene ahí, vaya conmigo y vamos a leerlo. ¿Lo tiene? Amén. Y dice, entonces vinieron a Jericó él, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Vamos a entender algo. ¿En qué situación estaba Bartimeo? Estaba junto al camino, estaba mendigando. Quiero que sepa, hermanos, que para los judíos, Bartimeo era una persona totalmente inmunda y ellos creían que era una persona que estaba maldita. Porque la palabra dice lo siguiente, que no había visto un justo desamparado, dice la palabra, ni su simiente que ande mendigando pan. Y por ceguera, como parte de pecado. La palabra Bartimeo tiene dos connotaciones en griego. Bar significa hijo y Timeo significa, bueno, admirable. Por lo tanto, el nombre de Bartimeo significaba el hijo, significa el hijo del admirable. Pero ¿cómo? Si era un ciego, estaba mendigando y estaba sentado. Lo importante o lo que me llama la atención, aparte de su condición, es que estaba sentado, hermanos. Y vamos a ver que usted vaya conmigo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, no miraba, pero sí oía. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Qué? Y el oír la palabra de Dios. Por tanto, creyó. Y dijo lo siguiente, y creyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, o sea, a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. O sea, quiere decir que su fe era fuerte y sabía perfectamente que Jesús era el Mesías.
pues había una promesa para David, por lo tanto lo reconoce como hijo de David, como uno de los requisitos para ser el Mesías. Por lo tanto, decía, ten misericordia de mí, y muchos le reprendían para que callase. Voy a terminar de todo esto. Pero él clamaba mucho más y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y que se lo dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, vamos a entender algo de aquí de él. Vamos a buscar ese tesoro escondido ahí. Bartimeo era un ciego, era un mendigo y bien, estaba pidiendo limosna. Lo único que él poseía prácticamente ahí era su capa, hermanos. Por lo tanto, la capa le servía para cubrirse de las inclemencias del tiempo. En la noche hacía frío y en el día el sol, y también quizás le ayudaba para poder lo que le arrojaran, ya sea alimento, dinero. Era su única posesión que tenía. Tenía un problema, no miraba, pero escuchó y creyó, pero estaba sentado. Así que cuando va saliendo Jesús de Jericó, va de salida, entonces él oyó que Jesús iba a pasar por ese lugar, y entonces empieza a gritar, a dar voces, a gritar. Y sabe, hermano, cuando una persona ha creído, los discípulos les decían, ¿verdad? Ten calma, o cállate, ¿verdad? Entonces, quiero que sepa que esa es una de las cosas que sucede cuando uno empieza a caminar con el Señor, a creer en el Señor. Las oposiciones de parte de la familia, las oposiciones de parte de los amigos, luego empiezan a criticarte, decirte, tú, aleluya, no sé si esto les ha pasado. Es la familia, la primera, o los amigos los que se burlan. O hay oposiciones que van, ¿para qué te metes ahí? Van a decir cosas que no son agradables. Así es lo que le pasaba también a Bartimeo. Déjame decirle, él no se quedó callado, él gritaba cada vez más, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero aquí sucede algo. Ahora le dicen, bueno, te calma, el Señor te habla. Aquí vamos a ver que hasta aquí Bartimeo tiene una necesidad, tiene una enfermedad, quiere que el Señor le sane de la ceguera. Ha creído, pero sigue sentado. Y sentado, hermano, no llegamos a ninguna parte. Sentado usted no va a ningún lado. Así que hasta ahí ha creído Bartimeo, pero aquí sucede algo, arrojó su capa. Y cuando arroja su capa, entonces vamos a ver que su fe va a tener una acción. Ya va a romper lo que es el hilo de creer. Y en ese momento, Bartimeo se pone de pie, arroja su capa, hermano. Al arrojar la capa, lo único que él tenía, o lo que a él le impedía llegar con el Señor, la quitó de su lado. ¿Cuál es su capa? Muchas veces, hermano, las capas que tenemos nos impiden llegar con el Señor. ¿Qué es la capa? Muchas veces ponemos en primer lugar estar en nuestras casas que venir con el Señor. Quizás ponemos en primer lugar nuestro trabajo. Sepa que todo lo que pongamos en primer lugar antes que el Señor le llama idolatría. Y tenemos de tener cuidado porque queremos los beneficios, pero no cruzamos esa línea. Queremos los beneficios, lo que estamos necesitando, pero hermanos, nosotros no queremos accionar. Entonces él accionó, arroja su capa, se sale de la zona de confort en que estaba sentado y se pone en el camino y dice, ¿verdad? El Señor, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, que recobre la vista. Tu fe te ha salvado y lo ha sanado. Hermano, aquí en esta reflexión entendemos de la palabra que nosotros también tenemos necesidades, pero muchas veces no accionamos, solamente seguimos sentados. Continuamos a la segunda parte
sentados, ¿verdad? Hermanos, no llegaremos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la fe sin obras es muerta. Muchas personas dicen, yo tengo fe, pero no se ve la acción, no se ve que se cruza la línea. Y por lo tanto, aunque lo digan, ¿verdad, hermano? No se puede mirar que verdaderamente tenga lo que da fe. Vamos al tercer punto. Creer no transforma, pero la fe, hermanos, la fe sí transforma a un ser humano, y aparte, una vez transformado, va a dar frutos. Vamos a lo que es Hechos capítulo 16, 25, 27. El libro de los Hechos capítulo 26, 25 y 27. Dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, hermanos, los presos oían. Esta porción de la palabra, voy a poner lo que es el contexto de ello. Pablo y Silas habían sido encarcelados por parte de la palabra, y el carcelero, o lo habían metido preso, y estaba a la custodia un carcelero, hermanos. Él los habían dejado hasta a lo más profundo, a la parte más interior de la cárcel, y les había puesto un cepo. Así que pues estaba custodiándolos, pero Pablo y Silas, en vez de estarse quejando, oraban y hacían cantos, o sea, cantaban al Señor, cánticos espirituales. En ese momento, hermanos, que ellos estaban cantando, el carcelero empezaba a oír, ¿verdad? Pero todavía no tenía él, vamos a decir, no había creído todavía, o no estaba creyendo. Fue entonces, hermano, que viene y se escucha un tremendo terremoto, donde se abren las puertas y el cepo también se abrieron. Estando de noche, este hombre estaba dormido, y cuando se levanta, el carcelero vio las puertas abiertas. Inmediatamente agarra la espada y se quería matar. Pero Pablo, en ese momento, ¿verdad?, dice: detente, aquí estamos todos. Entonces, aquí comienza a activar el hombre, ¿verdad?, lo que es el creer, porque los sentimientos, los sentidos, las emociones, llega un momento a estar, vamos a decir, a creerle. Pero hace la gran pregunta: ¿qué necesito para ser salvo? Y dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A veces es muy familiar esa parte, ese texto que dice, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero vamos a ver que no nada más era creer, tienen que activar la fe. En ese momento, o en ese instante, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ver que hasta ahí está ese momento. En el 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él va a accionar, tomándolos, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a casa, les puso la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído. Hermano, ¿qué necesitas para ser salvo?, le preguntaron. Y la pregunta va también para nosotros: ¿qué necesitas para ser salvo? Primero, le hablaron del Señor. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios para poder creer el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de salvación. Luego, ¿qué hizo el carcelero? Bueno, inmediatamente dio frutos de haber creído, o sea, accionó la fe, lo sacó fuera, lavó las heridas, se bautizó con todos los suyos y puso la mesa, o sea, puso comida. Puso, vamos a decir, su don al servicio, porque obtuvo de inmediato uno de los frutos del Espíritu, que es el amor y el servicio al prójimo. La pregunta es, ¿qué aportamos? ¿Qué está aportando usted en el reino de Dios? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está dando frutos también? Muchas veces, hermanos, decimos, hemos creído, estamos sentados,
y eso es todo lo que hacemos, y nos puede pasar el tiempo y los años y nuestra fe no está accionada. Voy a entender y a comprender lo siguiente. Hermano, en el caso de vemos en el carcelero, inmediatamente creyó y dio frutos. ¿Qué tipo de frutos? El amor. ¿Cómo accionó el amor? Ayudando a las personas. Ahora la pregunta es, ¿está usted, hermano, caminando en la fe? ¿Estamos caminando en la fe? Yo estaba sacando este estudio, siempre cuando uno va a exponer, cuando uno va a dar una enseñanza, un mensaje, sabe que primero es para uno, ¿verdad? Que uno mismo se enseña, uno mismo se predica a sí mismo. Si no es para uno, no puede uno compartirlo. Esto nos enseña a que, hermanos, debemos de no nada más estar sentados, creer. Pues dice la palabra de Dios que los demonios creen y que hablan. No le obedecen y no le aman al Señor. No nada más es de tener cuidado de estar sentado. El simple hecho de creer, el simple hecho de usar la razón, usar el intelecto para decir estoy convencido, creo que ya está ahí. Se requiere algo más. Yo lo estaba observando, analizando y entendí que el creer es la carne y la fe se hace con el Espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 6, porque sin fe es imposible, hermanos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él cree que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Es necesario porque si usted, hermano, se acerca, cree que le hay, quiero que sepa que usted obtendrá un premio de Él. Tomás había creído, pero pedía pruebas, hermano. A pesar de que Jesús había estado con él, o él había estado con Jesús, lo había visto sus milagros, sus enseñanzas, y sabe, hermano, aún él no creía, ni tampoco creía a la promesa, porque se olvidó. Por eso el Señor, cuando se presenta en ese aposento donde estaban todos reunidos, quebrando, vamos a decir, rompiendo la ley de la naturaleza, te presenta las pruebas. Y ahí creyó. Por eso, creer y tener fe no es lo mismo, hermanos. Debemos de entender y comprender que solamente es una línea. Es necesario creer porque eso da paso a tener la fe. Voy a concluir con lo siguiente, mis hermanos. Estamos hablando del gran equilibrista. Había preparado para cruzar lo que es las cataratas del Niágara. Y quiero que sepa que cuando hace la pregunta, y bueno, ¿y cuántos creen que yo pueda cruzarlo? Pero con un hombre en hombros. Y digo lo siguiente: ¿quién de ustedes, verdad, lo cree? Y todos dijeron, yo creemos, claro que creemos. Y cuando digo, ¿quién es mi voluntario? ¿Quién quiere ser voluntario? Todos callaron. Pero qué maravilloso que en medio de esa congregación de personas que estaban ahí listas para ver el espectáculo, una persona dijo, yo soy tu voluntario. Cuando gritó ese hombre, Charles Landon voltea y se maravilla al ver a esa persona. Esa persona había sido su administrador. Había estado con él desde hace muchos años, desde cuando comenzaba a hacer, ¿verdad?, sus espectáculos. Y le dice, bueno, ven. Sí, se presenta. Sí. ¿Tú crees que yo lo voy a hacer contigo? Claro, sí creo. Dice, bueno, cuando tú subas en mis hombros y vayamos yo voy a caminar en esta cuerda, vamos a ser como uno. No mires hacia abajo, no veas hacia las cataratas. Usted manténgase hacia el frente
Y usted, cuando usted sienta el aire del lado izquierdo, cuando sienta el ímpetu del viento fuerte, yo me moveré hacia él. Y usted lo hará conmigo. Cuando el aire lo sienta del lado derecho, igual. Cuando yo me balancee, usted se mueve igual que yo. Cuando yo vaya a parar y siga hacia adelante, usted sentirá ese movimiento y al unísono lo lograremos. Y Blaudín hizo su gran hazaña con ese hombre. Y este es el ejemplo, hermano, de que muchas personas, cuando se habla del Señor, dicen, yo creo, pero hay una línea que hay que pasar, y esa es la fe. La palabra fe es la que agrada al Señor. Y déjame decirte que la pregunta es a cada uno de nosotros, hermano. ¿Eres de los que piensan hasta no ver, no creer? Como hemos visto. Y como el Señor reprochó a tu hermano. ¿Crees, pero sigues sentado y estás de espectador? Dice algún dicho, bueno, no es lo mismo ver los toros desde las barreras. O de la barrera, ¿verdad? ¿Estás de espectador? Sí. ¿Crees, pero tienes necesidades? Sí, sí las tengo, pero sigues sentado. Bartimeo estaba sentado con necesidades, pero tuvo una acción. Déjame decirle. ¿Tienes problemas en tu vida, en tu familia? ¿Tienes problemas con tu hijo? ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿Tienes problemas quizás a lo mejor, hermano, perdiendo la casa por falta de trabajo? Quizás perdiendo tu carro, yo no lo sé. Quizás el temor migratorio con el que estamos viviendo hoy en día, yo no lo sé. Pero hablando del temor, el Señor en 2 Timoteo nos dice claro, 1:7. Porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de confiar en el Señor en todo momento. Ser prudentes, sí, pero debemos de ver las cosas que no son como que son, hermanos. Debemos confiar, como dice la palabra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. Debemos tener la certeza, debemos tener la convicción de lo que se espera, hermanos. Déjame decir lo siguiente: no sigas sentado y creyendo, sino activa tu fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cruza la línea que separa de simple creer a la línea de la fe. Bautízate, porque eso es lo que el Señor está continuamente diciéndonos. Antes de que viniera a la iglesia, Zaqueo dio frutos dignos de arrepentimiento. Bartimeo accionó salir fuera del camino para poder encontrar a Jesús. Vemos varios héroes de la fe, como la mujer sirofenicia, que va en busca de otro país a Cristo, va a buscar a Jesús por una hija enferma, endemoniada. La mujer de flujo de sangre, como un héroe, va por abajo porque sabía perfectamente que si la encontraban en medio de la multitud, era una mujer inmunda por la enfermedad que traía, podía haber sido muerta, pero ella sabía que quería tocar ese manto. Y hermano, esas son fe activadas. Pero cuando viene la iglesia, lo primero que se mira cuando dejamos de creer a tener la fe es la obediencia. Lo primero que hacen las personas al creer, salen de la zona de confort rápidamente y hacen lo primero. ¿Sabe qué? Una fe que se va a mirar. Buscan y piden ser bautizados. Déjame decirle, hermano, que nosotros es una fe que empieza a activarse. Una fe que empieza a mirarse. Voy a decir lo siguiente en Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, o este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Si tuvieras fe como
como una semilla de mostaza, hermanos. O si tuvieras fe como la semilla de mostaza. Déjame decirte, siempre había creído yo que el Señor hablaba del tamaño de la fe que teníamos. Pero descubrí que no es el tamaño lo que hablaba, sino que si tuvieras fe como una semilla, como la semilla de mostaza, no hablaba del tamaño, hablaba de la calidad de la semilla. He investigado, yo no conozco de agricultura, pero he investigado que es una de las semillas más pequeñas que hay, pero es muy resistente, hermano. Casi es indestructible, por así decirlo. Dice que si usted la pisa, no se quiebra. Y que aún en medio del fuego queda intacta. Es increíble. Pero no nada más eso, hermano. Tiene una capacidad increíble para crecer rápidamente. Y lo más sorprendente que no es híbrida, no se mezcla con ninguna. No la puede usted poner junto a otra, ella es genuina. Por lo tanto, hermano, ¿estás simplemente creyendo o estás caminando con fe? Esa es la pregunta que siempre nos debemos estar haciendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él cree que le hay y que va a premiar, que es galardonador a los que a Él le buscan. Tomás buscaba pruebas. Nosotros, hermanos, no estuvimos ahí cuando crucificaron al Señor, no lo vimos, pero lo creemos. Y quiero que sepa que esa fe, el Señor la toma en cuenta, dice, es galardonador. Es galardonador a los que le buscan. Y nosotros le buscamos, hemos venido a aprender del Señor, a buscar del Señor. Él busca esa fe. Ahora, la semilla de mostaza, es grande esta parábola que el Señor da. No nos llama a vivir como simplemente creyentes, sino a vivir una fe. Y esa fe debe reflejar al Señor Jesucristo. No sé, hermano, que a través de esta enseñanza usted pueda entender. Se ha estado hablando desde el domingo, se ha compartido en la madurez, se ha compartido en la fe, y ahora vamos a entender que creer, y pensamos, yo ya creí, y así decía, ¿crees en el Señor Jesucristo? Ya le hiciste, serás salvo en tu casa. ¿Qué es lo que dice ese hombre? El carcelero, la palabra de Dios nos enseña a través de él, por eso está ahí, de que no bastaba nomás creer, porque creer está involucrado el razonamiento, el intelecto, está involucrado, vamos a decir, es carnal, está involucrado el intelecto, la mente, el razonamiento, los sentimientos, hermano. Debemos de continuar una fe en nuestras vidas. Rey David, pasando por la ciudad de Keila, donde estaba citada por los filisteos, hermanos, iba saliendo de la cueva de Adulam, donde había estado con personas perdedoras, con personas enfermas, con personas que llamamos loser, personas que prácticamente estaban derrotadas. Tenía grandes problemas porque era perseguido por Saúl y lo buscaba para matarlo. Tenía grandes problemas, no tenía que ir a meterse en problemas más con esa ciudad. Pero David es conforme al corazón de Dios. Él ya no creía, él tenía fe, vivía en esa fe. Y va y consulta a Dios, consulta a Jehová. ¿Defender a Keila? El Señor le da luz verde, decía, adelante, defiéndela. Si él creyera y usara la mente, usara el intelecto, y dijera, no, pues no voy a poder 400 contra héroes héroes de un ejército de héroes, porque los filisteos eran gente preparada en la batalla. Así que, si tú buscas la razón, buscas tu mente, dirás, no podrías. Pero él vivía a través de la fe. No lo que se miraba, sino lo que no se ve. Quiero que entendamos y comprendamos que nosotros debemos de vivir bajo una fe, pero una fe transformadora. Como les dije, cuando yo
he compartido la palabra en personas que dicen, le pregunto yo, ¿verdad? ¿Usted cree en Dios? Y sí. Su vida no refleja una vida transformada ni cambiada. Le sirven a otros dioses, a imágenes. Creen en cosas que, hermano, que Dios reprueba. Mucha gente dice creo, pero verdaderamente no cruzan una raya. El Señor no se ve en su forma de vivir, en su forma de ser. Las necesidades que tiene, hermano, Dios está esperando, así como el ciego Bartimeo, que se ponga hacia adelante, que se ponga en la línea de batalla. Déjeme decirle que Jesús estaba en el pueblo, Jesús estaba en el camino. Así que, hermano, el camino representa el reino de Dios, la iglesia. Déjeme decirle que una persona que se activa su fe, pone entonces su vida, su don, al servicio del Señor, como lo hizo Bartimeo. Por eso dije yo que al compartir la enseñanza, hermano, la enseñanza es para uno también. Primero, nos lo compartimos para poder, hermanos, así dejar en claro de vivir una vida que le agrade al Señor, una fe que le agrade al Señor. Con esto yo hago ese llamamiento, así de esta manera. Si usted tiene una necesidad, usted está pasando por esos problemas que ya mencionamos, está buscando y tiene temor de la situación en que estamos viviendo, no debe de tenerlo. Debemos de confiar en el que todo lo puede. Debemos de estar entonces, hermanos, confiados, como dice el Salmo 91, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tendré esperanza yo, castillo mío, en quien yo voy a confiar. Yo termino, hermanos, con este mensaje, con estos ejemplos, para poder decirles que si usted está todavía pensando que creer, usted ya la hizo, cuidado. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Porque el querer, hasta los demonios creen y tiemblan. Creer no lo va a llevar, hermano, a la salvación, no lo va a llevar a nada. Cruce esa línea, es para activar verdaderamente esa fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que se acerque a Él, crea y que es galardonador a los que le buscan. Dios les bendiga. Y yo espero, hermano, que esta enseñanza pueda haber llegado a su corazón, pueda meditarla, pero también ponerla por obra. Yo dije voy a compartir, voy a leer, y me di cuenta que tengo todavía ciertos impedimentos para poder ver, y cuando uno no ve ni allá ahorita la pantalla para poder seguir, poner una diapositiva, no la puedo leer. Entonces tenemos parte ver y parte recordar lo que el Señor nos diga. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo voy a estar confiado porque yo sé en quién he creído y sé que pronto tendré mi restauración completa. Dios les bendiga grandemente en esta tarde. Con esto, hermanos, Vamos a ponernos de Dios les bendiga. Ponernos de pie, hermanos. Hay un canto de invitación. Se ha predicado la palabra hace la invitación a los corazones. La iglesia y el Espíritu dicen, ven, ven. Así que ponemos este canto. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.
Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Mis hermanos, agradecemos a todos los hermanos que nos acompañan, los amigos que están aquí junto a nosotros en este servicio de oración, y recordamos nuestro próximo servicio y los invitamos a que estemos aquí juntos nuevamente para seguir buscando de la palabra de Dios, seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad y madurar espiritualmente, activar nuestra fe, por supuesto cumplir con todas las cosas que Dios ha establecido para nosotros, sus hijos, para nosotros su pueblo. El miércoles a las 7 de la noche tenemos nuevamente reunión de estudio y adoración a nuestro Padre acá, y próximamente pues el domingo pues a las 10 de la mañana y 6 de la tarde también tenemos los respectivos servicios en este lugar, así que los esperamos. Mis hermanos, de todas las peticiones de oración, vamos a pasar a tener el último cántico y luego el hermano Palomares pues decidirá quién va a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, estamos llegando al final, y después de sonar este canto, pedir al hermano Tony, por favor, nos despide con la oración final. Gracias, hermano René, por la exposición de la palabra. Después de la oración, quedamos despedidos. Dios bendiga a cada uno. Vamos a orar. Qué hermoso el cielo ha de ser, promesa para los hijos de Dios. Perdóname. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado. Qué hermoso el cielo ha de ser. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a orar y inclinar nuestro rostro para reverenciar a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Padre. Esta tarde le damos gracias por permitir venir a escuchar su palabra y venir a traer estas alabanzas, Padre. Gracias le damos por la palabra que trajo el hermano René. Esperamos que la pongamos en nuestro corazón y la pongamos por obra, Padre. También le queremos dar las gracias, Padre, por nuestros visitantes, esperando que no sea la última vez que nos visiten, esperando que siempre esa semilla en ellos, Padre, para que pronto vengan a tus pies arrepentidos de andar en la oscuridad, Padre. También le pido por este principio de semana que nos acompañe donde quiera que andemos, Padre, y gracias por nuestros empleos, gracias por las bendiciones que nos das, gracias por tu misericordia. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Padre, y también sin olvidar, Padre, las peticiones que se han hecho esta tarde, que tú las contestes a tu debido tiempo, Padre. También le queremos pedir por los hermanos que andan afuera, los hermanos García, que los traigas con bien. Bendice esta congregación y bendiga las congregaciones que están reunidas en su nombre. Y todo esto se lo pido en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén.